Durante el fin de semana hubo noticias de última hora en el caso de la ex defensora militar, la general Yifat Tomer Yerushalmi, y la investigación sobre su filtración de información clasificada en tiempos de guerra. Sin embargo, otras noticias importantes, como la guerra de Israel contra Hamas o la intimidación a sinagogas judías ignorada por líderes en Londres y Nueva York, ocupan los titulares. Podrías preguntarte por qué esta historia está entre aquellas en las que es tan importante enfocarse. Hoy lo desglosaremos en este episodio especial. Bienvenidas, soy Ailana Meisel Diamant y esto es Derecho Básico. Hoy modificaremos nuestro formato de entrevista con este breve monólogo, así que déjanos saber qué piensas en los comentarios o por correo electrónico y veremos si lo hacemos de nuevo. Ahora, antes de comenzar, una confesión. Encuentro que esta discusión en particular es difícil para mí. Como sugiere la introducción, Israel ya enfrenta muchos desafíos globales y el pueblo judío afronta amenazas serias en todo el mundo. Lo último que necesitamos es más mala prensa o mostrar nuestras peleas internas. Pero por esa razón quiero ser súper clara. Cada historia que planteamos, cada pregunta que hacemos, proviene de un profundo y constante amor por el Estado judío, por su potencial, por la gratitud, por su existencia y por las personas que han sacrificado para asegurarla. Todos, de derecha, izquierda, religiosos, seculares y todo lo demás. Esta conversación surge, en el fondo, de un lugar optimista. Está enfocada en políticas e ideas, no en personalidades ni acusaciones. Y se basa en la creencia de que si podemos señalar los problemas que existen en nuestros sistemas políticos y judiciales, a veces por razones históricas, mucho más allá de nuestras propias faltas, podemos solucionarlos juntas. Y podemos avanzar hacia un futuro aún mejor y más próspero para el Estado judío y para todos sus ciudadanos. Bien, ahora vamos a la parte difícil, la historia de la señora Tomer Yerushalmi y la filtración. Los detalles son confusos, ¿verdad? Está la filtración, los hechos de fondo, el supuesto encubrimiento y el drama sobre quién puede investigar esto. Cuando salió a la luz el año pasado, la historia de Steik Timan causó un terremoto en la sociedad israelí. Para algunos, sacudió la fe en el sistema legal, y para otros, fue una acusación contra las fuerzas de defensa de Israel. La grabación editada y filtrada dio impulso a las calumnias globales contra Israel en su defensa durante la guerra. El uso excesivo de fuerza por soldados sigue bajo investigación, pero mientras tanto, el gobierno parece no poder iniciar la investigación de la filtración ni siquiera con su segunda opción de fiscal especial. Hasta el domingo, hora de Israel, el caso sigue en la Suprema Corte. Ahora, esa dificultad plantea una verdadera pregunta para los israelíes. Una que tiene implicaciones fundamentales para nuestro futuro constitucional, para nuestra seguridad nacional, para nuestra gobernanza en nuestra economía y para cada área de la vida en la que nuestro sistema legal ejerce una influencia desproporcionada. En un Estado con un poder judicial extraordinariamente poderoso, con pocos límites formales a su poder, que es en gran medida impermeable a las presiones políticas, ¿quién vigila a los vigilantes? Ahora, esta historia abarca un sistema de figuras legales interconectadas. La crisis se ha convertido en un juego de twister institucional, con el público israelí observando desde fuera. Aquí tienes una línea de tiempo muy resumida de los acontecimientos. Así que la ex fiscal militar general filtra un video, supuestamente. Después, ella investiga la fuente filtrada y le informa a la Suprema Corte que no pudo encontrarla. La oficina de la fiscal general afirma que supervisó de cerca y protegió la investigación para evitar que saliera del sistema legal militar. La verdad sobre la filtración se revela más de un año después. Entonces, ¿quién investiga? Normalmente lo haría la fiscal general, pero la ministra de Justicia y el tribunal están de acuerdo en que su oficina tiene un conflicto de intereses. Y eso fue antes de las noticias de última hora de este fin de semana. Eso sugiere que la fiscal general intervino personalmente en la reciente investigación militar sobre este asunto. La ministra de Justicia intenta nombrar a una fiscal especial. El tribunal rechaza a la primera candidata de la ministra, argumentando que no cumple con los requisitos legales. Tal vez sea así. La ministra elige a otra fiscal.
Y luego, en un movimiento aparentemente irregular, la presidenta de la Corte Suprema congela la segunda elección en respuesta a una petición presentada en parte por el Colegio de Abogados de Israel. Ahora, el colegio es un organismo legal al que todo abogado debe unirse, pero que recientemente ha asumido un papel notablemente activo en la política nacional. Varios actores legales están interviniendo en el asunto y no está claro por qué, pero está contribuyendo a la sensación de que el Poder Judicial se está autorregulando con, como dije, un poder increíble y una rendición de cuentas desproporcionadamente baja ante el público. Esto es aún más relevante porque durante años algunas de las mismas personas han dicho que los conflictos de interés perjudican tanto a figuras públicas que el primer ministro debería renunciar si trata políticas sobre el sistema legal mientras es procesado. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí? Esta historia involucra a personas que promueven agresivamente la idea de que el Estado de Derecho en Israel depende de la forma más extrema de independencia institucional para el sistema legal. Ahora, la visión tradicional de la independencia judicial es sencilla, aunque tiene muchos tipos diferentes de aplicación. Los jueces y funcionarios legales deben contar con condiciones que les permitan decidir con imparcialidad, sin influencias indebidas de otros poderes. Pero en Israel, esta independencia se ha interpretado como la necesidad de estructurar el sistema, para asegurar que, básicamente, no haya ninguna influencia política real sobre el poder judicial en absoluto. A la vez, ese sistema legal influye enormemente en toda nuestra sociedad. Solo considera la oficina de la fiscal general. Es más poderosa que cualquier político, incluyendo al primer ministro, porque no rinde cuentas al público. Pero puede, de manera efectiva, congelar cualquier acción ejecutiva bajo el argumento de que, según la fiscal general, está legalmente prohibida. La fiscal general es elegida tras la recomendación de un comité liderado por una ex magistrada de la Corte Suprema. Este es el mismo comité que recomienda candidatos para los jefes de las agencias de inteligencia, la jefa del ejército, la jefa y una subdirectora del Banco de Israel. La fiscal general asesora al gobierno y lo procesa, lo cual es un conflicto de interés inherente al cargo. Ella puede argumentar en contra de la propia posición del gobierno en la corte mientras lo representa, y si el gobierno quiere buscar representación privada para defender su caso, ella puede bloquearlo. Es sumamente difícil despedirla, como lo ha demostrado el año pasado. Esa procuradora y su institución son solo parte del poder judicial fortalecido de Israel. Un poder judicial que se ha colocado tanto dentro de la política como por encima de ella, pero cada vez menos sujeto a ella. Así que la versión israelí de la independencia judicial deja a las figuras legales casi completamente sin rendir cuentas ante las ramas políticas y el público, mientras que el público y sus representantes sí están estrictamente sujetos a rendir cuentas ante el sistema legal. Así, el Estado de Derecho se vuelve gobierno de abogados, lo cual no es saludable para la democracia ni para que los ciudadanos negocien acuerdos políticos mediante sus representantes electos. Planteemos el problema de forma que vaya más allá de los detalles de este caso. Estamos aprendiendo que las estructuras fundamentales que gobiernan la vida israelí simplemente están construidas, no tan bien. El resultado de premisas e ideas anticuadas que han adquirido una vida peculiar y aislada propia. Y una de esas premisas es que en Israel la ley toca a todos, pero la ley en sí es casi intocable. Ahora es perfectamente racional y necesario sugerir que un sistema tan poderoso necesita más límites y una supervisión externa rigurosa. Las críticas a este sistema suelen percibirse erróneamente como un ataque al Estado de Derecho, en lugar de un esfuerzo por fortalecerlo y generar confianza pública en torno a instituciones que la merecen, la respetan y la protegen. La historia del abogado general militar o del ex abogado general encaja en este tema de la ley, tocando a todos desde una torre bien fortificada que ella misma vigila. Pero ¿puede sobrevivir el Estado de Derecho cuando sus principales encargados de hacerlo cumplir son estructuralmente independientes del público al que sirven? De todos modos, ese es uno de los muchos desafíos que enfrenta Israel hoy en día, y la solución puede que no sea algo rápido o solo una solución rápida, porque hay una conversación fundamental y a largo plazo que simplemente no hemos tenido el lujo de tener. Restaurar la confianza pública requiere no solo responsabilizar a las personas en casos específicos, sino reestructurar el sistema,
Y es posible que fortalecer el poder judicial, haciéndolo un poco más responsable ante el público, sea uno de los primeros pasos cruciales en un largo camino hacia una reforma política integral, necesaria en toda la gobernanza israelí. Esa conversación es una prioridad nacional, al mismo nivel que las conversaciones sobre estrategia militar, sobre el futuro de la nación startup, sobre la autodefinición nacional o territorial. Porque el defectuoso estado de la ley y el gobierno israelí impacta todos estos temas clave para nuestro destino. Ahora, hay muy pocos lugares donde se está llevando a cabo esta importante conversación y me gustaría esperar que el trabajo del Foro de Ley y Libertad de Israel, que cofundé y que copatrocina este podcast, sea una excepción en este sentido. Nuestra misión es cultivar una nueva generación de liderazgo legal y promover principios conservadores y liberales clásicos dentro del discurso israelí. La misión del foro es formar una nueva generación de líderes legales y promover principios conservadores y liberales clásicos sobre derecho y gobernanza en el discurso israelí. Promovemos el pluralismo intelectual y la diversidad al ofrecer un foro donde perspectivas opuestas pueden encontrarse en debates, paneles y trabajos académicos. Y yo creo, al igual que muchas otras personas, que esto está ayudando a transformar el mundo legal de Israel para bien. Sin embargo, por muy acalorado que sea el enfrentamiento por esta filtración, la controversia aumenta. Debemos mantener la vista en el objetivo y en las preguntas más importantes que necesitamos abordar juntas por el bien del país. No podemos darnos el lujo de permitir que esta bendición, este regalo, este milagro de un Estado que hemos heredado y que esta generación está ganando de nuevo, sea dañado por fricciones internas y una retórica poco constructiva. Am Israel Jai.